Muy buenas tardes. Una vez más, sean bienvenidos a La Verdad de Miguel en nuestro canal de YouTube. Hoy, 28 de junio, estamos conmemorando un aniversario más del fallecimiento del tenor de Venezuela, Alfredo Saavedra. Alfredo Sánchez, excelente cantante. Bien, esta semana ha tenido bastante movilidad en cuanto a las noticias, sobre todo las noticias internacionales, sobre todo el papel que juega la comunicación social, las redes sociales. Celebramos ayer, celebramos el Día del Periodista. Bueno, otra vez llueven las condecoraciones, etcétera. Pero yo creo que hay como una visión equivocada del periodismo. El periodista no es una vedette, no es una estrella. El periodista tiene como obligación de por sí. Es como el médico. Un médico, yo diría que hasta el periodista es más peligroso. Porque un médico mata a una persona con una mala praxis. Un periodista mata a la opinión pública. ¿Ves la diferencia? Bueno, hoy vamos a tener a nuestro amigo Víctor Manuel García Hidalgo. García Hidalgo, siempre llevo el apellido de mi papá y mi mamá. Es eso, bueno. Yo me debería llamar Miguel Antonio Salazar Rondón. Así es. Yo me quité Rondón para no parecerle un carajillo. No, mentira. Pues somos buenos amigos. Mira, porque en política, chicos, ¿te has dado cuenta que la gente se ha separado? Sí, claro. En los últimos 24 años, 25 años, la familia venezolana se ha difuminado, se ha desintegrado, se ha dividido por cuestiones políticas. La polarización le hizo mucho daño a la familia venezolana y a la política. Y recuerdo que así más o menos una polarización como la que hubo aquí en Venezuela fue la que sucedió en el siglo XIX con liberales y conservadores que se fueron a la guerra por la estupidez política de liberales y conservadores, y se produjo aquella guerra federal. Familia, se habla de que la población venezolana entonces, Miguel, era de aproximadamente 2 millones de habitantes y se mataron 110.000 venezolanos durante esa guerra federal estúpida entre liberales y conservadores. Sí, fíjate, yo veo, bueno, compartimos criterios, ¿eh? Pero yo veo que la actitud, vamos a decir, más violenta la lleva la oposición. Yo viví aquellos días de la Juarisma. Yo salí de aquí, trataba de que nadie me reconociera por allí porque a mí me vinculaban con el chavismo, que es cosa que no es verdad. Y yo vi cómo pertenecía a la gente que ya cualquier cosa roja así, no meteré candela. O sea que yo no había hecho en política nunca. Me manda una persona Completamente equivocado, claro. Y un guardia nacional que hace una moto y le brincaron encima como, claro. Esos radicalismos extremos son dañinos. Pero tú pones a ver quiénes manejan ese radicalismo. Eso no da la cara. Buscaban a los muchachos de por ahí de la mano en el Guaira o ponerlos a pelear en la calle. Es verdad. Y después presentarse con su cara muy limpia como si no bueno, en aquel momento, los mismos que solicitaban la invasión americana, la intervención guerrerista de los Estados Unidos en Venezuela, los que pedían que vinieran los Marines a Venezuela a matar compatriotas venezolanos, eran los mismos que hablaban de ese radicalismo, la gente de Voluntad Popular, Leopoldo López, el señor Guaidó, María Corina Machado, que después, ahora ha dado muestras de que se equivocó con aquel discurso radical de derecha
de intervencionismo bélico, y ahora, bueno, decidió tomar el camino de la participación electoral con las primarias. Bienvenido sea María Corina Machado al movimiento democrático. Pero hay que admitir que sí, tú tienes razón completamente en eso. El radicalismo de la oposición fue torpe, como fue torpe también la actuación de los llamados colectivos armados que iban a acabar con las marchas a punta de plomo. Eso también. Bueno, la verdad es que no conozco esos colectivos. No, cómo no, yo sí los vi actuando en más de una oportunidad. Yo hago a veces de abogado del diablo, porque yo también asumo muchas veces la gente puede decir, bueno, Miguel Salazar es chavista, porque estoy hablando de todo, estoy hablando. Y no es así, sino lo que yo veo, digo. Claro, uno dice lo que ve. Por cierto, que quería decirte algo con relación, cuando estabas haciendo el análisis del Día del Periodista, que pusiste un símil entre un médico y un periodista. Yo quería decirte algo, mira, yo he llegado a la conclusión que es un buen ser humano, es un periodista. Periodista fundamentalmente lo que tiene que ser es buen ser humano, un ser humano completo. Porque es una profesión muy digna, la de comunicar, la de escribir, la de informar. Ayer, por ejemplo, te digo algo, ayer no, antes de ayer, entramos en emergencia muchas redes porque había una madre desesperada del Colegio San Agustín, publicó, tú lo leíste, publicó que su hija había desaparecido. No sabían nada de la niña desde que salió del colegio a las 4 de la tarde. Afortunadamente y gracias a Dios, la niña apareció sana y salva y la llevaron hasta su casa. La niña andaba con un grupo de amiguitos echando vaina. Pero fíjate tú cómo se mueve toda una red de comunicación para tratar de establecer una verdad. Afortunadamente, la niña la rescataron y la llevaron hasta su casa. Y así como son los servicios públicos cuando se requieren de medicina, cuando se requieren de emergencias. Yo sostengo que el periodismo tiene que ser ejercido por buenos seres humanos. Aunque hay de todo en la viña del Señor. Hay de todo en la viña del Señor, es verdad. Hay mucho bicho de viña por ahí. Como decía aquella canción de un solo pueblo. La cultura popular tiene amigos a montones, pero en ella se colean los zorros y camaleones. Podríamos llamar al tango aquel Cambarache. ¡Ay! Ese tango cada año que pasa tiene más bien. Más bien, claro. Siglo XX, siglo XX, Cambarache. Bueno, conversando, pues ya vamos a irnos al corte para entrar en el tema internacional. Ok. Bien, estamos pues, hoy 28 de junio, entre editores. Estoy con Víctor Manuel García Hidalgo, de Infocifra. Víctor tiene una actividad muy frecuente en las redes sociales y crea opinión pública. Aunque tú estás muy activo también en TikTok, te estoy viendo muy fuerte en TikTok. He tratado. No me gusta que vivas peleando con tipos que son innombrables, pero bueno, tú te empeñas en pelear con la gente. Bueno, porque muchas veces me dicen no lo menciones, ¿no? Bueno, yo lo voy a mencionar. Muchas veces me dicen una respuesta. Hoy en día no escucha ese tipo de personas. Como se supieran muchísimo. La verdad. Pero eso ha pasado. La culpa no es del ciego, sino de quien le da garrote. Había un periodista, chico, de Radio Rumbo, un periodismo que hacía periodismo radial, hace muchos años, pero no me acuerdo el nombre de él, que él decía, él cuando señalaba a ese tipo de personajes,
Los llamaba, ni siquiera los llamaba pedazos, sino le decía piazo. Piazo ahí. Es un piazo. Y entonces, y después del piazo, entonces le acuñaba Galápago. De verdad que se le pega el piazo y el Galápago. Vamos a hacer más fino que Ronnie, ¿no? Mira, Carlos, vamos a estar en el tema internacional. Recientemente, cuando ocurrió, voy a decir entre comillas, un levantamiento militar en Rusia, un grupo que a sola vista podemos considerar irregular, paramilitar, es un grupo de mercenarios, se alzaron contra Putin. Pero resulta que quien se alza contra Putin es su chef, de Bocito, además. Entonces yo me preguntaba, bueno, si se alza contra Putin, ¿para qué? No lo puede envenenar, no puede hacer cosas, no lo tiene cerca. Entonces, fíjate, tú enviaste escribiste en las redes, se tambalea el gobierno de Putin. Y yo te llamé, señor, ese gobierno no se tambalea. Ahora, fíjate tú, voy a plantear yo, voy a picar adelante. Yo tengo la tesis de que eso fue un autogolpe. ¿Te parece? Sí. Porque es muy, pero muy, llama mucho la atención de que el hombre, en medio de una guerra comunicacional, ya está llegando a Moscú y ya va a entrar, está a 50 kilómetros y va y se va a aceptar la guerra nuclear, etc. A última hora se echa para atrás. Con la anuencia del uno de los presidentes de Bielorrusia. ¿Y qué pasó? ¿Qué se puede buscar con un autogolpe? Que asomen la cara lo que están escondido. Lo que pasa es que esto nos enreda mucho más la guerra comunicacional. No, y sobre todo el momento que se vive allá, con una guerra entre Rusia y Ucrania. Y donde está, entre Rusia y Ucrania, ¿no? Donde está la OTAN, por un lado, Estados Unidos. Rusia, Estados Unidos, por supuesto, por la OTAN. Y ahora, Prigozhin, sí, el jefe del grupo Wagner, del grupo mercenario, es una sonada de mercenarios, es un hombre que, además de ser un hombre irregular y ser un delincuente, porque tiene delitos de lesa humanidad. Pero bueno, así son las cosas, ¿no? Yo recuerdo mucho que, para poner un ejemplo, un símil, cuando Christopher, creo que fue el director del SEBIN, que ahora es disidente. Que es disidente y está en los Estados Unidos. Cuando Christopher estaba en el SEBIN, era narcotraficante. Christopher Figuera era narcotraficante, era todo lo que le querían decir desde los Estados Unidos. Cuando Christopher Figuera es disidente y se va a los Estados Unidos, entonces, ¿dónde quedó toda la historia anterior? Todo lo que decían de ese señor. Bueno, más o menos así son las cosas a nivel internacional. De este señor Prigozhin se dice de todo, que es un delincuente, que es un asesino de guerra, cosa que se le ha atribuido también a Putin por los asesinatos producto de bombardeo que han tenido sobre Ucrania. Pero esto depende del cristal desde donde se vea, porque si tú te pones en la órbita de las agencias noticiosas, Novosti, TASS, que son la China, que es la Xinhua, entonces tú observas un panorama completamente distinto al que ves en las agencias de noticias de Occidente, en Reuters, en DPA, en France Press, F. Entonces, por supuesto, uno como editor, tú como eres un editor ya con experiencia, uno lee las dos lecturas, ¿no? Uno tiene que ir a la fuente socialista de aquel lado, como tiene que ir también a la fuente occidental. Y más o menos estableces allí tu balance para hacer buena opinión.
Ahora, ¿cuál es el balance que yo tengo de todo lo que he leído de lo que aconteció recientemente en Rusia? Que efectivamente hubo una sonada militar, ni siquiera llegó un levantamiento militar, eso es una sonada militar lo que se produjo allá. Y cuando el tipo se va de lengua y Prigozhin y amenaza con marchar sobre Moscú, sale una primera columna de tanques que es completamente destrozada por la Fuerza Aérea Rusa. Dispararon contra estos tanques. Y entonces retroceden, y ahí es donde entra la conversación con Lukashenko a través de Bielorrusia, y se establece, digamos que, una tregua donde no avanza más las fuerzas o este grupo de mercenarios de Wagner, que se le unieron a algunas unidades militares rusas, muy pocas por cierto, pero que no pasó a mayor cosa, Miguel, no llegó a mayor cosa. Y lo que sí es que quedó determinado que, bueno, que las cosas no están bien con el ministro de la Defensa ruso, las cosas no están bien con el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de Rusia, y le dijeron sus cosas a Putin, y Putin ya tendrá que actuar, Putin tendrá que decidir qué va a hacer con su entorno militar, porque lo que también quedó claro es que el entorno militar de Putin estaba actuando de carácter muy personalista y de carácter para vanagloriarse, para asumir posiciones que, según la denuncia que hace Prigozhin, estos señores lo que querían ser eran mariscales de guerra. Y para ser mariscales de guerra tenían que declarar una guerra, y eso fue lo que aconteció para declararle la guerra a Ucrania, según la versión de Prigozhin. Entonces, vaya usted a saber realmente qué va a hacer Vladimir Putin ahora con esto que se prendió una llamita. Ahora, por ahora pareciera que está apagada, pero esas llamitas, Miguel, tú sabes que muchas veces cuando se encienden van por dentro. Bien, vámonos unos compromisos más y regresamos para el tercer segmento. Infocifrastv.com, vamos para arriba. Tuvimos 613.417 puestos en el Global Ranking Mundial de las páginas web, y todo eso gracias a ustedes, los lectores de Infocifras TV. ¡Vamos para arriba! El Masterchef, Carlos Fernández, nos revela los secretos de la cocina divina y exquisita de Carso Restaurant. Este y todos los martes a partir de la 1, Carlos Fernández, desde la cocina del Carso. Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Seca Consultores, compañía anónima, 28 años, número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. NET Asistencia, 24 horas a tu servicio. Las grúas de NET Asistencia
te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. NET Asistencia, un servicio de grúa de Seguro Constitución que viene con tu póliza Costi Auto. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Continuando con la verdad de Miguel de YouTube y con la comparecencia por la invitación que hicimos a Manuel García, estamos hablando sobre el tema de Rusia. Víctor dijo algo que yo no comparto. Cuando habla de que el señor, ¿cómo se llama el señor? Riscosí. Es un asesino, es un delincuente, etcétera, etcétera, etcétera. Y después dijo, todo se dice depende del cristal nunca se ven las cosas. Él tiene un cristal, yo tengo otro. Eso se va definiendo en la conversación, en el intercambio de ideas. Por ejemplo, si tú me llamas asesino, explico sí. Yo llamaría asesino a Trump. ¿A Trump? Sí, a Obama, y a Biden, etc. Porque ellos bombardearon Libia, bombardean Afganistán, bombardean donde se meten, matan gente. Y no le tiemblan. Pero son cosas de la guerra. Son cosas de las posiciones políticas. Te doy un ejemplo nacional nuestro. Si el Cancún, Rómulo, se manifiesta con mano suave frente a la guerrilla, no sería de Cancún. O sea, ahí caiga quien caiga. Y hay abuso, después de la guerra hay abuso, incluso teniendo postulados de diferentes confederaciones, donde se respetan los derechos humanos, donde no se humilla a un detenido. Con todo y eso, siempre hay desmanes en la guerra. Entonces, yo creo que uno debería tener mucho más cuidado cuando emplear los calificativos. Sin ánimo de... No, sino cuidado cuando uno emplea los calificativos. Putin. Yo no voy a decir que Putin es menos dañino que Biden. No lo voy a decir porque, por ejemplo, nosotros ahora tenemos a Rusia, nosotros digo que somos los venezolanos, tenemos a Rusia como aliado nuestro. ¿Verdad? No fuimos muy lejos. Imitamos, vamos a decir, casi el modelo cubano, cuando los cubanos deciden ir a la Unión Soviética. Porque cuando Fidel comienza a expropiar empresas de los Estados Unidos, entonces vienen las consecuencias, vienen las sanciones, viene todo esto. Entonces nosotros, ¿qué hacemos en el caso nuestro? Irnos a refugiar en Rusia. Y Putin es nuestro en este momento. Pues. Sí, es un concepto geopolítico, fíjate. Yo lo veo de esta manera. Rusia, China, Irán, Turquía, forman parte del concepto geopolítico estratégico del gobierno de Venezuela, del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Sudáfrica. En menos proporción. Arabia Saudita. No, pero es que ya ahí entraría otra connotación, que es la de que las naciones no tienen amigos, sino tienen intereses. Entonces, Venezuela, dentro del geopolítico, dentro del geocontexto internacional, tiene algo que en este momento es fundamental, que es la energía, que es petróleo, que es gas, hidrocarburos. Y Europa carece, debido a esta guerra y a la voladura de algunos oleoductos que se hicieron en el Mar del Este, carece en este momento de gas, carece en este momento de petróleo para mantener los hogares con calefacción
mantener todo lo que es el transporte automotor en movimiento, porque ha mermado, sin lugar a duda, porque el gran suplidor de la Europa era Rusia, a través de esos grandes oleoductos que en este momento no están operativos. Entonces, Venezuela debería jugar dentro de este contexto geopolítico con su importancia geoestratégica. Somos un país productor de petróleo, somos un país productor de gas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, por un lado, mantenemos una sociedad estratégica con estos países que ya mencioné, pero por el otro lado estamos tratando de venderle crudo a los Estados Unidos, que necesita enviarle crudo a sus aliados en Europa para que se calienten y no mueran de frío durante el invierno. Estas cosas hay que decirlas. Entonces Venezuela tiene una posición geoestratégica muy importante. ¿Qué ha hecho el presidente Maduro? El presidente Maduro ha hecho, bueno, se mantiene dentro de este grupo con sus aliados China, Rusia, Irán, Turquía y los demás países que apoyan esta estrategia geopolítica, y por el otro lado está viendo la fórmula de ganar mercado petrolero. Pero ¿qué pasa? Con unos Estados Unidos que mantienen una serie de sanciones sobre Venezuela. Yo quiero comentarte algo que es un detalle sencillo, Miguel. Recientemente concluyó, feneció para nosotros un contrato que tenemos de satélite a través de vía streaming con una empresa que se denomina Streaming Yard en los Estados Unidos. Bueno, me estaban pidiendo una tarjeta internacional. Mi tarjeta internacional se venció cuando se fue de aquí el Citibank, y el Banco de América me eliminó mi tarjeta también. Bueno, Miguel, yo tuve 2 semanas a través de amigos míos, familiares míos, buscando una tarjeta internacional para pagar $440, que es lo que vale anualmente el satélite, y no la conseguí. Tuve que llamar a un amigo mío a nivel que vive en el exterior. Ay, lo voy a mencionar porque es un gran amigo nuestro, que es Osvaldo Muñoz, el editor del diario El Venezolano. Osvaldo me prestó su tarjeta para que pudiéramos nosotros funcionar con el satélite. Bueno, ¿y qué culpa tengo yo? Si yo nunca he sido gobierno o formado parte del gobierno de Chávez o del gobierno de Nicolás Maduro, para que me eliminen mis tarjetas y yo no pueda hacer mis transacciones en los Estados Unidos a través de alguna tarjeta. Sí, sin duda, eso lo sabe mucha gente. Porque a mí me sancionan. Pero yo dice que me van a sancionar a los dirigentes. No. Estamos todos sancionados. Estamos todos condenados. Trata de agarrar un avión para los Estados Unidos para que tú veas por dónde tienes que pasar. Ya vieron la línea, dice. Bueno, me dijo Osvaldo que parece que es un bulo. Sí, una fake news, creo. O fake news, como tú lo quieras llamar. Dice. Así se dice. Entonces por ahí cualquiera llega y dice, los Estados Unidos van a restablecer las líneas aéreas con Venezuela, y entonces lo publica todo el mundo en las redes sociales. Y resulta que es mentira. Pero ¿cómo se hace si a ellos les encanta eso? ¿Tú estás de acuerdo con que todos aquellos que pidieron sanciones para Venezuela sean sancionados ellos? Sean inhabilitados a los puestos políticos. Mire, buena pregunta que merece análisis. Yo fui preso político durante 3 años, 5 meses y 10 días. Fui preso político del gobierno del presidente Nicolás Maduro. De hecho, el primer preso político. Y quiero decirte algo, Miguel. Yo nunca he abierto la boca ni he levantado mi voz para solicitar medidas extremas, severas en contra por los derechos humanos o por violación del derecho humano, por violación, por medidas extremas y tal y qué sé yo, ¿no? Pero yo considero que eso es la justicia, Miguel.
no es como aquella de la ley de la selva, diente por diente, ojo por ojo, diente por diente. La ley del talión. La ley del talión, no. Yo creo que de eso se tiene que encargar la justicia, pero una justicia bien aplicada. Yo creo que si el señor Nicolás Maduro y quienes me metieron preso violaron la Constitución, violaron los derechos humanos, al momento que han declarado presos a tantos periodistas, tantos venezolanos, tal y qué sé yo, que se encargue la justicia. Ya es un compromiso. Ya vamos a diferir otra vez. Bueno, programa muy interesante con Víctor Manuel García. Imposible. Víctor decía en el segmento anterior que él había sido el primer preso político de Maduro. Ahora veamos por qué. Víctor estuvo, de acuerdo a lo que yo vi, incurso en los acontecimientos del 11 de abril del año 2002. Y existen unos elementos probatorios de eso. Es más, siempre la cuerda revienta por lo más delgado. En este caso, a pesar de que es un hombre corpulento, Gracias por lo de delgado. reventó por él. Porque, que yo sepa, Napoleón, que estuvo con él en el programa de Benedicción, y otros más, siguieron libres mucho tiempo y se pudieron ir del país a lo mejor por su cuenta propia. Pero esto, ¿qué podías esperar tú del gobierno? ¿Qué podías esperar tú? Si tú hablaste de cómo había sido el golpe y quiénes lo prepararon y cómo te reuniste con el general González y viste aquella... Oye, el tiempo de Rómulo Betancourt, tú no sales liso del canal. Pero es que yo no salí liso. No saliste, te hablaron después, tiempo después. Pero es bueno. Y a mí siempre me encanta hablar de este tema contigo, porque tú lo asumes con mucha seriedad y yo también. Fíjate tú, 11 de abril del año 2002. Del 11 de abril, 7 meses después, resulta que todo el mundo en este país hablaba de vacío de poder. Todo el mundo Empezando por el Tribunal Supremo de Justicia para abajo. pero no Hablaban de vacío de poder. Esa es la realidad. todo el mundo no. Y se declaró aquella, para llamarlo de alguna manera, se declaró aquella renuncia del presidente Hugo Chávez como vacío de poder. ¿Por qué se encuentra el presidente Chávez? Así sucedió. Espérate, ya vamos por parte, no te emociones todavía. Entonces, estamos en el vacío de poder. Después de esos 7 meses, ¿qué pasó? Cambió la correlación de fuerza en el Tribunal Supremo de Justicia y el presidente Chávez obtuvo la mayoría más 2 miembros del Tribunal Supremo de Justicia y cambiaron aquel veredicto. Ya no se hablaba de vacío de poder, sino de golpe de Estado. Esa es la verdad. Entonces se hablaba de vacío de poder y de golpe de Estado. Estamos hablando del año 2002, 11 de abril. Según dice, mi orden de aprehensión salió en el año 2007. Del 2002 al 2007. Yo nunca tuve en mis manos esa orden de aprehensión. ¿Por qué? Porque la orden de aprehensión la enviaron a donde yo tenía mi residencia con mi primera esposa y ya yo me había divorciado hace años de la doctora Laura Siliberti en paz descanse. Y entonces nunca pude recibir esa orden de aprehensión. ¿Qué pasa entonces, Miguel? Me detienen en el 2013. Imagínate tú, 2002, 2007, 2013. Nos pasaron todos esos años, yo estaba en Venezuela, yo iba a programas de televisión, más de una vez estuve contigo en tu programa. A mí me han podido haber detenido, pero no fue así. Me detienen cuando vengo en carretera del Zulia para Caracas, me paran en el semáforo de la Lara Zulia y un guardia nacional pide los documentos de la camioneta mía y de las personas que iban a bordo. Y entonces regresa el señor de la Guardia Nacional, el oficial, y me dice, usted tiene que acompañarme porque está detenido.
Él dice eso y yo le digo a mi conductor, a Edgar, ¿cómo es posible que tú tengas cuentas con la justicia y no me hayas dicho nada, chico? Entonces el Guardia Nacional dice, no es el señor, es usted. A partir de ese momento, bueno, estoy detenido. Y todo lo demás, bueno, viene 3 años, 5 meses y 10 días, hasta que una juez de la República determinó que yo no había cometido ningún delito de rebelión civil, sino que era de instigación a la rebelión civil. Y como ya yo había estado preso 3 años, 5 meses y 10 días, doctor García, váyase para la calle. Así fue. O sea, tuve que pagar 3 años, 5 meses y 10 días. Bueno, son criterios judiciales. Son criterios legales. Ahora, lo que debo decir yo también así, porque lo que es bueno para la pava es bueno para el pavo. Es que los fiscales que estaban pidiendo 12 años a 24 años de cárcel para mí, que eran los fiscales de la señora Luisa Ortega Díaz, los metieron presos por corrupción. Y entonces ya yo no tenía fiscales del Ministerio Público en mi caso. Para que ustedes vean este caso. Tú sabes que una oportunidad, yo después vi a González. ¿Sabes? Estuvo suelto por mucho tiempo. El otro señor uno que entró en la embajada cubana. González nunca estuvo detenido. No, yo lo llegué a ver. Claro. Pero yo le dije, en una oportunidad en Casa Cortés, amigo, váyase aquí a Venezuela, que no va a pasar aviso. Y se lo dije después al otro amigo que estuvo preso, y que es Simonovich. Iván Simonovich. Desde mi óptica, desde mi punto de vista, usted cometió un delito, el mío. Váyase. Usted se iba por Maracaibo, lo agarraron en Maracaibo. Es verdad. Entonces, y tuvo como 11 años detenido, ¿no? Sí. Después le dieron casa por cárcel y fue donde trató de evadirse y después se fue. O sea, y ahí pasaron muchas cosas en esos días, como pasan ahora. Estamos hablando desde la cuestión de las sanciones, estamos hablando de la inhabilitación. Una persona que pide, mira, pongo un momentito ese discurso de Caldera. Cuando va un señor y dice a unos inversionistas en el extranjero, ustedes no inviertan en Venezuela porque en Venezuela no se puede invertir, me provoca fusilarlo. Y cuando llamé una vez traidores a la patria, no es a los que critiquen la política económica del gobierno, es a los que salgan a Nueva York, a Londres, a Tokio, a decir que en Venezuela no se puede invertir, porque esos son enemigos del país. Ahorita Caldera. Quien pide sanciones contra Venezuela es un traidor a la patria. Lo estoy parafraseando a Caldera. Que dígase que no, es una eminencia política en Venezuela en los últimos 50 años. Bueno, con sus errores. Bueno, que todos cometemos errores. Pentaculo no cometió errores y Pérez no cometió errores. Claro. Con sus errores. Al doctor Caldera le pueden cobrar los sectores de derecha, aparte de esa frase que acaba de decir. Como también le cobran muchos sectores el haber sobreseído la causa de Hugo Chávez, de haberle permitido ser candidato y ser presidente del país. Pero perdóname, aquí en Venezuela se sobresalió la causa de una investigada que se había levantado en Puerto Cabello y por el ministro Luis Herrera. ¿Quién le puede cobrar al gobierno que lo hizo? Creo que fue el gobierno de Leoni. Claro. Son menores, estamos revisando la historia, este es un programa histórico, estructural para hacer estos análisis. Pero lo que sí es que ese venezolano que nos está viendo a través de tu programa La Verdad de Miguel y a través de Infocifras TV e Info TV en YouTube, esos venezolanos se forman su criterio. Aquí hay 2 puntos de vista. Yo estoy en contra de las sanciones. He padecido de las sanciones cuando yo no formo parte de este gobierno del presidente Nicolás Maduro. Pero es una injusticia. Claro que es una injusticia. Porque mientras tú estuviste preso 13 años, Juan Guaidó, que hizo lo que le dio la gana, entraba y salía de fuera de Venezuela. Y eso no implica que la gente siente la impunidad. No, y los recursos que manejó esa gente. La impunidad se paga con Ronald Carreño.
Oye, qué lamentable el caso de Ronald. Yo quisiera que nosotros dos como editores coincidiéramos en que nos otorgaran el sobreseguimiento de la causa a Ronald Carreño, o le dieran el indulto a Ronald Carreño, chicos. Ahí está. ¿Cómo van a poner a Ronald Carreño manejando una AK-47? No vale, Ronald Carreño podrá manejar un cortaúña. Ronald Carreño una tijera, porque a él le gusta cortar tela y cosas de esas, le gusta la moda y esas cosas. Pero manejar una AK y bombas y misiles y vainas de esas, ¿no? Si está preso Ronald Carreño, perdonen los periodistas que voy a nombrar, Kiko Bautista estaría preso. Ahí está el discurso. Soy un estudioso de esa época. El discurso de Kiko Bautista llamando a Miraflores, y el titular del Nacional decía: el combate será hoy en Miraflores, grande. Ajá, está bien. Y entonces meten la lista, meten la lista esa a mi amigo, compañero de la universidad, al gordo Juan Barreto, que por cierto está en Infocifra TV con su programa, porque Juan Barreto decía: vamos a Miraflores, porque no podemos dejar que llegue a Miraflores. Él estaba en una situación de defender al gobierno, él es funcionario del gobierno. Y entonces no aparecían unos tipos disparando contra No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Tú no lo viste. No, yo estuve ahí en Ponte Llaguno. Bueno, ahora me toca a mí decir. Yo estuve en Ponte Llaguno. Héctor y Kevin, un segundito. Pónganme ahí el video donde aparece disparando desde Miraflores, desde Puente Llaguno, en contra de la marcha. En contra de la marcha, hermano. La marcha venía por el lado del Calvario, hermano. Está registrado. Vamos a verlo. Ahí está. El trabajo de nuestro equipo reporteril. Venezuela y el resto del mundo fueron testigos de primera fila del momento en el que un grupo armado arremetió contra las personas que marchaban pacíficamente hacia la Plaza Oleari del... Está registrado el mío Banal. Está registrado. Bueno, ahorita vamos a hablar de esa manera. Que la gente saque su propia conclusión. Yo tratar de que la gente saque su propia conclusión. Mira, nos vamos a ir venido para el último, ¿no? Estuvimos en el último segmento, ya hablando casi cuestiones testimoniales, con Víctor Manuel García. Víctor Manuel García era el nombre de un emperador italiano. Vittorio Emanuele. Vittorio Emanuele. Reyes de Italia. ¿Y tú eres de qué parte de Víctor? No, chico, yo nací en el centro obstétrico de Caracas, en la parroquia cerquita de la universidad. El partero de mi madre fue el doctor Miguel Llaver, imagínate tú. Y mi primer pediatra fue Armando Sucre, que fue el mismo director, el primer director de la maternidad Concepción Palacio. Sí. Centro obstétrico de Caracas. Mira, Víctor Manuel pidió un video sobre Puente Llaguno. Lo que ocurrió seguido. Yo llegué a Puente Llaguno a las 2:30 de la tarde, cuando empezó la balacera. Ahí murió un amigo mío que se llama Jorge Tortosa. ¿Recuerdas de Jorge? Claro. Quienes disparaban contra el puente venían detrás de las tanquetas de la Policía Metropolitana. Nosotros vamos al lado del Calvario, que ahora intenta entrar Pablo Medina, que busca la carrera porque hay que subirnos a Miraflores. Yo lo vi. Y la manifestación viene por ese lado, no viene por la Avenida Baral. Por la Avenida Baral suben las tanquetas de lado. ¿Y qué pasa? Hay un grupo de personas que proceden a defender al gobierno desde ahí contra las tanquetas. Los primeros muertos cayeron en Puente Llaguno, con certeros disparos en la cabeza. Eso no lo dicen. Entonces, trastocaron la imagen para presentar como una agresión contra una manifestación. Pobrecito, una manifestación donde venía Gabriel Puerta Ponte adelante. Eso era pacífica. Y donde el Nacional convocaba. No se te olvide esto. El Nacional convocó para la toma de Miraflores. Y estaba el señor que ahora se da golpes de pecho. El general que fue presidente de PDVSA. ¿Cómo se llama? Porque puro Alameda. Porque puro Alameda, como un agitador vulgar, agitador universitario. Ahí en la esquina de Marcos.
la esquina donde está el Ramito, cerca de su vida de esquina de Bolero, hacia Miraflores. Él estaba allí incitando a las masas. Mientras había, esto era una cuestión de verlo. Bueno, Miguel. Había, espérate, en el edificio administrativo de Miraflores permanecían un grupo de militares como si estuvieran viendo un juego de pelota. Entre ellos, Alejandro Andrade, Carlos Aguilera, que era el jefe del CEDIN. Entonces dice, y si yo entiendo esta vaina, esto es un juego de pelota, y después viene todo lo que vino después, ¿verdad? Pero un señor, un ministro, que presentó una renuncia, la cual aceptó, que no apareció por ninguna parte. Un presidente del Tribunal Supremo que terminó como embajador en el Vaticano. Y ya después dijo que eso era una decisión de mierda, ¿no? Sí. Lo que había dicho que era un pasivo de poder. Entonces yo creo que las cosas, que más el tiempo, este muchacho joven, para la época que no había nacido, tienen otra visión porque lo que se dice a través de los medios, quienes dan la información son los que pueden, quienes manejan la información. Yo estoy en desacuerdo, por ejemplo, que el gobierno nacional sea el titular, el propietario de la mayoría de los medios de comunicación que hay en Venezuela. Bueno, pero esa es la hegemonía comunicacional. Bueno, pero estoy en desacuerdo, porque la gente no piensa que yo estoy hablando cosas, no, yo estoy en desacuerdo. ¿Por qué? Porque eso distorsiona la información. Por supuesto. Tú vas a pasar la información de acuerdo, que eso es lo que ocurrió con María Corina. Yo pienso que María Corina sí tiene gente, lleva gente a algunas manifestaciones, pero hay unas que se ve que no, que están trastocadas, que están puestas imágenes sobre imágenes, y hay mucho por ahí, muchos personajes que saben hacer ese tipo de cosas. Sí, como no hay expertos en hacer esas cosas. Ahora, yo quiero decirte algo porque discrepo de tu punto de vista. Para terminar. No, pero para terminar, pues, trata de abreviar. Oye, vamos a sacar el porcentaje. Mira, ponme ahí el discurso de Rómulo. Se infiltraron unos oficiales retirados y un grupo de civiles en el batallón Freites de Barcelona. Y allí la mayoría quedaron tendidos y otros están en la cárcel. Porque quien se introduzca en un cuartel en Venezuela no será recibido con serpentinas y confeti, sino con plomo. Quienes vayan a los cuarteles a susurrar por el oído de los militares no van a ser recibidos con flores. Sin embargo, aquí, en Venezuela, durante las Marinas, un grupo de fascinerosos, diría yo, se dirigieron a la Carlota, a tirar piedras y bombas molotov y todo eso. No, yo quería ser recibido. Más bien ahí no cogió el muerto que debía caer. Hay poca gente. ¿Cómo tú vas a enfrentarte así de esa manera? Tú haces eso en los Estados Unidos, ¿cómo sale? ¿En cualquier país del mundo? O una base militar, tú te vas a caer. Ah, sí, yo lo voy a echar de ver. Bueno, entonces, las consecuencias de que tú eres tan romántico, tan luchador, eso le yo. Pero después no te des golpe de pecho y ay, Dios mío. Yo siempre he lamentado. Tiene la palabra, muchas gracias, Miguel, editor. Yo siempre he lamentado que en Venezuela no se haya establecido una comisión de la verdad, incluso integrada por países amigos y países no amigos del gobierno, para que se establezca la verdad de qué fue lo que sucedió el 11 de abril, el 12 de abril y días subsiguientes. Por ejemplo, Miguel acaba de decir algo que a mí me llama la atención. Miguel afirmó ahorita que la mayoría de los muertos, los primeros muertos, fueron arriba del puente Yaguno. Eso lo dijo Miguel. Sí, lo escucharon. Y lo sostengo. Ahora, yo quiero decirle que los primeros muertos fueron Tortosa. ¿Y dónde cayó Tortosa? ¿Y dónde cayó el hijo de Mohamed? ¿Dónde cayó Tortosa? Te pregunto. Cayó arriba en Puente Yaguno. No, cayó en la barranca bajo Puente Yaguno. Ajá. ¿Y dónde cayó Mohamed? El hijo de Mohamed manifestante, estaba trabajando. ¿Dónde cayó el hijo de Merhi? Frente al edificio
del municipio Libertador, que todo es eso administrativo, Avenida Baral. Ahí cayó. ¿Y con qué cayó? Con un tiro certero en la cabeza. ¿Disparado por qué? Por francotirador. ¿De dónde dispararon francotiradores? Bueno, déjame decirte algo. Por eso es que yo quiero la Comisión de la Verdad. Porque circuló un audio de un personaje del alto gobierno del presidente Hugo Chávez, que decía: ya empezaron a caer los cambures. Eso fue el ministro de la Defensa de Carmona. Ya empezaron a caer los cambures. No, ese audio fue del ministro de Relaciones Interiores de Hugo Chávez. Bueno, pues vamos a establecer la Comisión de la Verdad. Bueno. Entonces, imagínate tú. Entonces tú se lo pones a Carmona, quien no decidió, quien nombró al que tú mencionas era el Marino, que fue ministro de la Defensa, por unos días. Es que yo pero no, fue el ministro de Relaciones. La voz, ese audio lo tiene la Fuerza Armada. Yo he llegado a pensar, como lo pienso ahora con el golpe, o el presunto golpe ruso, que todo eso fue una cuestión montada. Entonces, inclusive me llama mucho la atención que Carmona se haya escapado en las primeras de cambio. Que se haya escapado Carlos Ortega. Esas cosas se permitieron. Esas cosas se permitieron. Pero una cosa es que se hayan escapado y otra cosa es que todo lo que sucedió aquellos días haya sido un montaje con un guión previamente establecido. Cuidado si no. Ahí sucedieron las cosas. Yo te puedo decir, por ejemplo, yo estaba en Fuerte Tiuna y yo soy testigo de cuando salieron los tanques del batallón Ayala y del batallón Simón Bolívar, que estaban en la explanada allá en Fuerte Tiuna, y salieron con destino a Miraflores. ¿Para qué salieron esos tanques? Para persuadir a los manifestantes. El plan Ávila. Así salieron los tanques, pero cuando llegaron allá se regresaron. Entonces los tanques salieron a favor de Chávez y regresaron en contra de Chávez. Eso forma parte de la historia. Yo quiero que se establezca la verdad, una comisión de la verdad que diga qué fue lo que pasó. Pero a nadie le interesa saber la verdad de eso. No me acuerdo cómo se llama el periodista argentino español, hizo una entrevista donde el ministro de la Defensa del frustrado gobierno de Carmona Estanga. Otto Houston. ¿Te acuerdas de eso? Claro. A esta hora en Caracas hizo un video mucho antes de lo que iba a ocurrir. Están cayendo como arroz la gente en las calles. Todo estaba preparado, hermano. No. Esa grabación después CNN aclaró que esa grabación había salido a la hora tal, el día tal, y este periodista había mentido con relación a eso. Y por eso es que más nunca habló. Claro, es que CNN no va a decir, CNN estuvo comprometido en ese golpe, toda esa gente. Bueno, ya ustedes ven, por no establecer una comisión de la verdad que a todos los venezolanos nos dé seguridad de qué fue lo que pudo haber pasado el 11, el 12, el 13 y días subsiguientes. Hay criterios como el de Miguel Salazar y criterios como el de Víctor Manuel García. Yo estoy seguro. Un editor serio de este país, otro editor serio de este país. Lo que nadie puede negar es que Miguel Salazar y Víctor Manuel García no sean demócratas. Ahora que tenemos puntos de vista distintos con relación a determinados casos, para eso era la Comisión de la Verdad. Sí, yo creo que sí. Aquí se establecieron unas conversaciones en la Asamblea Nacional de Guerra. Sí, claro. Llamaron a diferentes personajes. Claro. No sé por qué llamaron a personas que no tenían ninguna importancia incluso. Yo en ese momento, y terminé a mí me llamaron. A ti llamaron. La verdad es que Miguel estaba en el top. Y a mí no me llamaron. Y miren que yo escribí en La Verdad de Miguel un mes antes del golpe. Estos son los generales que están comprometidos en lo que viene. Y Chávez me dijo, no te metas con el ejército. Déjame la Fuerza Armada tranquila. Estoy diciendo, hermano. Chávez te llamó. Sí. Yo no sabía eso. Y tuvo una conversa que se murió lamentablemente con aquel amigo que le decían en la Fuerza Armada, Sabañón. Claro. Era jefe de Cabín, vicepresidente de Cabín, claro. Bueno, él, Julio Rodríguez Salas. Que por cierto es cuñado de
del diputado Luis Eduardo Martínez. ¿Sí? Sí, ellos son de allá. Luis Eduardo Martínez está casado con una hermana de Julio Rodríguez. Sí. No voy a dejar pasar por alto esto. Me llamó el amigo en un café que hay en el Rosal. Ahí nos reunimos. Él estaba y me dijo: el jefe del golpe es Gustavo Cinero. Y el golpe viene. Me lo dijo el 11 de marzo del año 2001. 2002. El golpe viene. Entonces ahí nosotros nos encontramos con Arias Cárdenas, que estaba con Rodríguez Saga, y que sale hablando diciendo que el Chávez es un psicópata. Por eso que la política perdió seriedad aquí. ¿Cómo me ha traído de embajador o de canciller, lo que sea, a un tipo que me llamó psicópata, asesino? Asesino lo llamó. Por menos de lo que tú hiciste, él debía estar preso, por más de lo que tú hiciste. Es verdad. Pero pasan las cosas así. Hemos llegado al final y queda muy contento, Víctor, con que tú hayas venido. Gracias, Miguel. Y gracias a ustedes por esa audiencia. Y a todos ustedes que están en el exterior, gracias por seguirnos a través de la señal satélite global de Info TV en YouTube y Infocifras TV en Gigante en las redes. Gracias. Infocifrastv.com. ¡Vamos para arriba! Subimos 613.417 puestos en el Global Ranking Mundial de las páginas web. Y todo eso gracias a ustedes, los lectores de Infocifras TV. ¡Vamos para arriba! El Masterchef, Carlos Fernández, nos revela los secretos de la cocina divina y exquisita de Carso Restaurant. Este y todos los martes a partir de la 1, Carlos Fernández desde la cocina del Carso. Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Seca Consultores, compañía anónima, 28 años, número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Net Asistencia, 24 horas a tu servicio. Las grúas de Net Asistencia te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. Net Asistencia, un servicio de grúa de Seguro Constitución que viene con tu póliza Constiauto. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos no olvides darle like.